Entonces, vamos a abordar distintos aspectos. Lo primero es recordar algunas características del virus de influenza, cuáles son los datos epidemiológicos que tenemos más cercanos, recordar la enfermedad y sus complicaciones. Después vamos a ver en un slide cómo ha sido la evolución del virus de la gripe y paralelamente la evolución de la vacuna o el desarrollo de las vacunas antigripales. ¿Cuáles son las alternativas, la que tenemos actualmente, que es la vacuna trivalente, y las alternativas actuales y futuras de vacuna trivalente inactivada? Y vamos a focalizarnos, como les dije recién, en las características generales, los datos de inmunogenicidad, eficacia y efectividad de la vacuna cuadrivalente y recordar cuáles son las indicaciones de vacuna antigripal en nuestro país. Todos saben que el virus de influenza es un Orthomyxoviridae que tiene 4 tipos. En realidad los 2 patógenos para el hombre son el A y el B. La incidencia anual varía de acuerdo al grupo etario. Normalmente los más afectados son los niños, 20 a 30% de los casos ocurren en esa población, y a medida que vamos avanzando en edad es menos frecuente, pero se estima que en el mundo hay 3 a 5 millones de casos graves todos los años. Recordar que los virus de influenza, como dijimos recién, se clasifican en tipos y a su vez los de influenza A en subtipos. Los 2 subtipos circulantes en los últimos años son el H1N1 pandémico del año 2009 y el H3N2, y el virus B, que se clasifica en linajes y que desde hace varios años, como vamos a ver ahora, hay 2 linajes circulando que son el Yamagata y Victoria. Cuadro clínico no complicado de influenza que todos conocemos, con un componente respiratorio y un componente sistémico, y lo que nos preocupa mucho más todavía son las complicaciones. Y recordar estas 2 estructuras que están en la superficie del virus, lo que está en rojo, que es la hemaglutinina, la que le permite adherirse al virus, a la célula del tracto respiratorio superior, comenzar la replicación, y la neuraminidasa, que es la que está graficada en celeste, que es la que le permite la salida de los virus neoformados para ir a infectar otras células. Las 2 tienen modificaciones en su composición antigénica frecuentemente, que son lo que en inglés se llaman drifts antigénicos, que ocurren anualmente o a veces un poco más espaciado. Pero cuando esos cambios son muy grandes, la diferencia antigénica entre un virus y el anterior es tan grande que se produce en muchos casos, es lo que se llama en inglés shift o cambios antigénicos mayores, y origina las pandemias que solo se originan a partir de los virus de influenza A. Esto es lo que pasó el año pasado en el mundo. Fíjense que lo que está en anaranjado es el componente de todo el círculo, el componente B de la circulación del virus de influenza. Fíjense que esto no es igual, es heterogéneo. En nuestra región el año pasado la circulación fue mayormente de influenza A, pero fíjense que en áreas de Europa hubo mayor circulación de virus B. En Australia fue parecido a lo que pasó en nuestro territorio. Así que la circulación del virus de influenza, tanto como los tipos como los subtipos o linajes, varía ampliamente. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Estos son información a la semana 30 de este año con las muestras que llegan al Instituto Van Malbrán. Fíjense lo que está en celeste, esto lo hablamos más temprano, el sincicial respiratorio, el gran impacto de todos los virus respiratorios de toda esta torta. La mayoría indudablemente son virus sincicial respiratorio, y también, como alguien dijo hoy, la mayoría de las muestras vienen de población pediátrica. Por eso también hay una carga muy importante de virus sincicial respiratorio, como queda graficado acá. El 70% de las muestras que son positivas fueron sincicial respiratorio hasta ahora, hasta la semana 30, y casi un 18% de influenza. También para esta semana, cuando uno ve la distribución semanal de los virus, lo que es celeste es el sincicial respiratorio, y cómo se empieza a agregar progresivamente otros colores que tienen que ver sobre todo con la aparición de virus de influenza de distintos tipos, pero básicamente A. Y esta es la distribución en los grupos etarios. Estos son los niños pequeños de menos de un año, y vamos avanzando en edad a los de mayor edad. Fíjense cómo el sincicial respiratorio ocupa un rol muy importante en los niños, y cómo progresivamente el virus de influenza es el virus respiratorio más frecuentemente detectado en población de adultos. Y en lo que va de este año, lo que ustedes ven acá en rojo es el virus de influenza A H1N1 pandémico, el que se originó en el año 2009. Lo que ven acá en color salmón o rosado
es virus de influenza A sin subtipificar, y lo que ven aquí en violeta es influenza A H3, es decir que este año hasta ahora lo que predomina es el virus de influenza A, H1N1 y el H3, por lo menos de los documentados. Esto no quiere decir que no aparezca más proporción de virus B, porque a veces, en muchas ocasiones, aparece hacia el final de la circulación de virus de influenza. Estos son datos de Estados Unidos, de 4 temporadas, del 2014-15 al 2018-19. Fíjense que en rojo virus de influenza A, como todos los años hay influenza B también, salvo en la última temporada donde predominó el virus de influenza A. Estas son internaciones, que estas son ya las complicaciones del virus de influenza, son hospitalizaciones donde se confirma el virus de influenza por laboratorio, por temporada, en 4 temporadas distintos, por grupos etarios. Lo que se ve en verde más claro son los mayores de 65, en lo que se ve en color violeta son mayores de 50 y después en un verde turquesa los menores de 4 años. En general, los que tienen más impactos de internación son las personas mayores y los menores de 4 años. Y estos son como las comorbilidades también en datos de influenza confirmada por laboratorio que se internó, cuáles son las comorbilidades y cómo impactan. Fíjense que las cardiovasculares, sobre todo en adultos, creo que son lo que figuro ahí, las pulmonares, también en adultos, pero también en población pediátrica, las metabólicas, las que tienen que ver con otras patologías neurológicas son similares tanto en niños como en adultos. Y fíjense, sin ninguna patología de base, la columna verde es la que predomina, que son los niños. En los niños se internan por influenza, en la mayoría de los casos, sin tener ninguna comorbilidad asociada. Y la gente se muere por influenza, lamentablemente. Hasta hace unos años se estimaba en el mundo que había hasta 500.000 muertes en el mundo por influenza. Estimaciones más recientes hablan de 650.000, y los grupos donde se observa mayor defunción son personas de 75 o más años que viven en las regiones más pobres del mundo, y en niños menores de 5 años con infecciones de las vías respiratorias bajas relacionadas con la gripe. Se producen sobre todo esa mortalidad en países en desarrollo. ¿Cómo ha ido evolucionando el virus de influenza? Fíjense que en el año 1933 se aísla por primera vez el virus de influenza A, que se denominó el subtipo H1N1 Puerto Rico 8, esa cepa. En el año 40 se aísla por primera vez una cepa B. En el 58 se aísla una segunda subtipo del virus A, que era H2N2. Luego en el 68 por primera vez el H3N2. Después en el 78 reaparece el H1N1. En el 87 aparece, ahí se puede diferenciar la cepa B, el linaje Victoria. En el 80 la aparición de la cepa B, linaje Yamagata. Y en el 2002 la reaparición de la cepa Victoria. Y esto paralelamente, la evolución de la vacuna antigripal ha sido bastante rápida. Fíjense que en el año 38 ya teníamos desarrollada la primera vacuna monovalente. En el año 40 una vacuna bivalente que ya incluía el H1N1 y el B. En el 58 una vacuna bivalente pero que tenía el H2N2 y el B. En el 68 también otra vacuna bivalente adaptada a los componentes que iban apareciendo. Y en el 78 por primera vez tenemos una vacuna trivalente que tiene 2 subtipos de A, H1N1 y H3N2, como tenemos ahora, y un componente B. Y desde el año 2013 se da la recomendación, en función de lo que vamos a ver ahora, de contar con una vacuna cuadrivalente con los 2 subtipos A circulantes más los 2 linajes del B, Yamagata y Victoria. La vacuna trivalente inactivada, que es la que estamos usando en nuestro país desde hace muchos años, es una vacuna que está hecha en la mayoría de los casos a subunidades. Subunidades son las hemalotininas y neuraminidasas que yo les mostraba antes, que son extraídas del virus, purificadas, inactivadas, y son las que contienen las vacunas a subunidades. O si no, lo que se llama vacunas split o virus fraccionado, que son los virus también inactivados, fraccionados, y que son los que se utilizan en la vacuna. Esta vacuna trivalente tiene 15 microgramos del H3N2, H1N1 y 15 microgramos de uno de los linajes B. Se elaboran en huevos embrionados, también en líneas celulares, la que utilizamos en nuestro país es en huevos embrionados, administración intramuscular, y es una vacuna que tiene un buen perfil de seguridad con baja tasa de eventos adversos sistémicos, y lo más frecuentes son los locales transitorios y leves. Entonces,
tenemos la enfermedad, tenemos las complicaciones, vimos la vacuna trivalente inactivada. ¿Cuáles son los desafíos que nos enfrenta hoy la vacuna que disponemos? Que la vacuna genera en algunos grupos menor respuesta y en algunos de esos grupos la carga de enfermedad es mayor, como pueden ser los niños pequeños, los inmunocomprometidos. Vimos también en la evolución del virus la emergencia de las dos linajes del virus B, que ha llevado a la recomendación que mencionamos antes en el año 2013. Y también se ha visto en los últimos años que los pasajes en huevos embrionados que a veces requiere la vacuna también pueden disminuir la antigenicidad, o mejor dicho, la inmunogenicidad de la vacuna por cambios que se producen en la cepa al desarrollarla en huevos embrionados. Vamos a ir viendo algunas de las opciones que hay disponibles y después hablamos de la vacuna cuadrivalente. Estas son la vacuna recombinante, la vacuna adjuvantada, la vacuna de alta dosis de antígeno, la vacuna desarrollada en líneas celulares y la vacuna cuadrivalente. La vacuna recombinante es hoy en día una vacuna que no está disponible para nosotros, es una vacuna cuadrivalente que en vez de 15 tiene 45 microgramos de cada uno de los componentes, de los 4 componentes. Es una producción más rápida, no utiliza huevos embrionados y está aprobada en los Estados Unidos para mayores de 18 años. La vacuna adjuvantada, con un adjuvante que ya lo mencionó la doctora González Ayala, el MF59, una vacuna trivalente que con la dosis habitual, dosis estándar, desarrollada también en huevos embrionados, en mayores de 65 años, comparada con la de dosis estándar, no adjuvantada, mostró un 63% de mayor efectividad en influenza demostrada por laboratorio y un 25% de reducción de hospitalizaciones por neumonía e influenza, siempre en población mayor de 65 años. La vacuna de alta dosis, que no está disponible en nuestro país, contiene, en vez de los 15 que yo les mencioné antes, 60 microgramos de cada uno de los antígenos, o sea, 4 veces más. También trivalente, desarrollada en huevos embrionados, comparada con la trivalente en dosis estándar, también en población de adultos mayores de 65 años, mostró mayor eficacia en influenza confirmada por laboratorio, 24% más comparada a las dos vacunas, la trivalente dosis estándar versus la high dose, y mayor efectividad en reducción, 22% en reducción de internaciones por influenza. Y por último, las vacunas desarrolladas en líneas celulares solo utilizan el huevo embrionado en el primer paso y el resto se desarrolla en líneas celulares, distintas líneas de células, y lo que ofrecen es una mayor rapidez de producción. ¿Qué es lo atractivo de esto? Que si uno tiene una pandemia, tiene una forma de producir una vacuna en forma bastante más rápida que la de huevos embrionados. Muy bien, vamos entonces a focalizarnos en la vacuna antigripal inactivada cuadrivalente a virus fraccionado o split. Esta sería la denominación completa. Entonces, ¿se acuerdan que podía ser subviral o split? Esta es una vacuna split o virus fraccionado, inactivada, cuadrivalente. De acá en más la denominamos directamente cuadrivalente. Recordar algunas características del virus de influenza B que yo ya mencioné, pero vamos a ir profundizando un poquito. El virus B causa enfermedad en todos los grupos de edad. No hay predominio en ningún grupo etario en particular. La gravedad y las complicaciones que antes se subestimaba del virus de influenza B, hoy se sabe que son similares a las que puede producir el virus tipo A. No causa pandemias, como yo les comenté al principio, pero sí epidemias, sobre todo en comunidades cerradas. Generalmente también, yo les anticipé, aparece al final de la temporada de influenza, así que no sería sorprendente que tengamos empezando a tener circulación de virus B. Es más estable que el virus A, no difiere tanto de como el virus de influenza A. Los subtipos H1N1 y HTC2 tienen diferencias en general todos los años. El virus B es más estable, pero lo que tiene el virus B, y esto lo saben muy bien los virólogos, es muy difícil de predecir cuál es el linaje que va a circular, si el Yamagata o el Victoria o ambos. En Europa, por ejemplo, la mediana de casos de influenza entre 2000 y 2015, o sea, en 15 y 16 años, fue 17% producidos por influenza B. Y se asocia el virus B al 25% aproximadamente de las muertes por virus de influenza. Fíjense este cuadro, que no sé si se llega a ver muy bien. Estos son distintos países, distintas áreas del mundo. Estos son los años, distintos años. Estas son las cepas circulantes del virus B. Esta es la cepa vacunal
Y esto es el porcentaje de mismatch. Mismatch significa falta de correlación, es decir, en todos esos años, fíjense que entre un 100%, 96, 83, 76% fue lo más bajo de falta de correlación, o sea que el componente B que circulaba, el linaje B que circulaba, no estaba en la vacuna en un porcentaje elevado de los años en esas regiones del mundo. En Argentina, entre el año 2009 y el 2012, la proporción de cepas B entre todas las cepas de influenza aislada fue